Muy buenos días, amables televidentes. Qué bueno reencontrarnos con todos ustedes para compartir su espacio Visión Integral todos los domingos en la mañana. Recordarles que estamos en televisión canal 72 de Claro, 36 de Wintelecom, 33 de Altiz y Astar. Estamos a través de TV Quisqueya, canal 96, a través de Disney Network, Excelil Latino, todas las redes sociales de Amapola TV y de Visión Integral. Está con nosotros en la mañana de hoy en una entrevista exclusiva y especial nuestro amigo, el economista Evanjo G. Cortiñas. Él es autor académico, una gran experiencia en la administración pública y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Nos había abandonado unos días, pero de nuevo estamos en sintonía y estará con nosotros para hacer una evaluación de todo lo que ha ocurrido en términos económicos durante este año 2024. Evanjo, un placer tenerte en la mañana de hoy en Visión Integral. Muchas gracias, Juan José, por darme esta acogida. Usted sabe que cuando la montaña no viene donde uno va donde la montaña. Entonces, eso ha pasado. Y qué bueno que cuando usted hizo la introducción, por la cantidad de medios que usted utiliza, ¿no?, de plataforma para proyectar el programa Visión Integral, el alcance que vamos a tener con esta entrevista va a ser bastante importante. De manera que, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, después de esta ausencia, reencontrarnos es importante, sobre todo ya a final de año. Creo que hay muchas cosas que hablar sobre lo que ha ocurrido en términos económicos en el año 2024, la perspectiva que tendremos en el año 2025. Pero yo quiero, antes de que entremos en materia, que usted me diga esa posición que mantuvo de que no era necesaria la reforma fiscal, contraviniendo muchísimas posiciones que decían de que sí era necesaria, muchísimos economistas que plantearon todo lo contrario. ¿Cómo usted ve la situación después de que la reforma no se aprobó? ¿Cuáles aspectos usted veía negativos? ¿Cuáles positivos? ¿Y qué ganamos o perdimos con la no aprobación de una reforma fiscal cuando el gobierno la planteó meses atrás? Fíjate, Juan, cuando el gobierno anunció su intención de hacer una reforma fiscal posteriormente a las elecciones presidenciales que se produjeron en mayo de este año, inmediatamente traté de articular una explicación indicando mi postura frente a lo que yo entendía y sigo entendiendo que no era necesario una reforma fiscal en la República Dominicana. Porque yo entendía, y lo sigo entendiendo, que partiendo de los propios datos oficiales que ofrecen las autoridades, habían suficientes elementos como para sostener la hipótesis de que la reforma fiscal era innecesaria. Llegó un momento, luego de yo articular esta argumentación, que me preguntaba yo mismo, ¿acaso estaré equivocado? Porque escucho y leo a todos mis colegas, así como otros hacedores de opinión, defendiendo la reforma, favoreciendo la reforma, y a lo más que se podía llegar desde la perspectiva de los otros colegas era de que había que hacer ajustes y cambios, pero que era necesaria la reforma fiscal. Y yo decía, bueno, a lo mejor estoy equivocado porque soy el único, estoy como en el desierto, oponiéndome y argumentando el por qué no era necesaria esta reforma fiscal. Bueno, el tiempo transcurrió y al ver que cuando el gobierno dio a conocer los detalles de la reforma y la reacción que provocó en los ciudadanos dominicanos en cuanto a que esa reforma lo iba a afectar en forma severa, entonces yo empecé a sentirme conforme. Dije, bueno, pues mi argumentación estaba en sintonía y continúo estando en sintonía. No era por el tipo de reforma, cómo iba a perjudicar a la clase pobre, a la clase media, no era por el tipo de reforma o por las implicaciones que tenía en términos
en términos sociales, ¿no? La afectación a las clases menores de ingresos y a la clase media, esa reacción, no por otra. Lo que pasa es que el gobierno siempre dijo que necesitaba más recursos. Exacto. Y cuando usted dice que necesita más recursos, pues obviamente solamente tiene dos formas de conseguirlo, o tres. Ya. Las donaciones, y eso escasean cada vez más. Ya. El financiamiento público, bueno, campeón en endeudamiento público, esta gestión gubernamental. Y luego están los impuestos. Y dentro de los impuestos, entonces, queda una pregunta grande que responder. ¿Será de carácter progresiva Exacto. o será de carácter regresiva la reforma? Y como el gobierno dio señales de que iba a ser de carácter regresiva, pues obviamente yo articulé argumentación en cuanto a que decía que esa reforma era innecesaria. Porque finalmente lo que tiene un objetivo económico, buscar recursos Para gastar más. para gastar más. Para gastar más. Fíjate que ni siquiera estaban contemplados en el presupuesto del 2025. Y esa era otra de mis argumentaciones. Yo decía, pero ¿cómo va a ser que si el gobierno dice que necesita una reforma fiscal para los años siguientes, el proyecto de reforma, perdón, el proyecto de presupuesto del 2025, que fue sometido por ante el Congreso de la República y que ya ha sido aprobado, pero cuando lo sometieron no contenía ni contiene ningún aspecto de la reforma fiscal? Ahí yo le di la razón. Entonces yo dije, bueno, entonces eso significa que el gobierno, conforme a su disponibilidad de recursos, puede manejarse en el corto ¿Cómo se va a manejar con el presupuesto que sometió para el año 2025? y que ya fue Y aprobado. no estará buscando recursos de alguna forma administrativa, a través de impuestos internos, a través de aduanas. Bueno, siempre se puede hacer un esfuerzo en términos administrativos, en lo que tiene que ver con la administración aduanera y tributaria, de mejorar la eficiencia. Usted sabe que la evasión, tanto del ITEVIS como del impuesto sobre la renta, es bien elevado en la República Dominicana. En promedio entre ambos supera un poco el 50%. Y eso significa entonces que hay un nicho de, vamos a decir, de mercado, entre comillas, en el que la autoridad aduanera y tributaria pueden decir, bueno, pues vamos a buscar recursos ahí. Y eso es administrativo, eso se puede hacer. Ya. Y ojalá lo hagan, porque a decir verdad no es un problema solo de este gobierno. Es decir, la evasión es un lastre con el que distintos gobiernos han cargado. Uno con mayor coeficiente que otro, pero al final y al cabo no se ha podido desmontar. ¿Usted cree que el gobierno realmente quería una reforma fiscal para terminar con esa parte? Sí, La quería. Sí, sí la quería, pero más que por razones estructurales, de decir, bueno, es que forma parte de un conjunto de reformas que el gobierno y el Estado, más que el gobierno, requiere. Yo digo que no, que el gobierno lo que tenía era una postura vanidosa en cuanto a que lo que quería alcanzar era el grado de inversión que otorgan las firmas calificadoras de riesgo a los instrumentos soberanos que emiten y a las emisiones de crédito de financiamiento que emiten los gobiernos. Entonces, bueno, no es malo que un país, cualquier economía del mundo, alcance el grado de inversión. Eso no lo vamos a discutir. Ahora, que usted haga una reforma regresiva para alcanzar el grado de inversión, eso es vanidoso. Y porque al final, ¿qué era lo que se procuraba con esto? Bueno, decir, es la primera gestión gubernamental de la historia de la República Dominicana, eso es la retórica de ellos, que alcanzamos el grado de inversión. Este es otro haber para la gestión del presidente Luis Abinader. Como usted sabe, ellos se caracterizan siempre por estar diciendo que son los primeros en algo, ¿no? Y al final resulta que no son los primeros. Lo que sí este gobierno está en primer lugar es echando para atrás. Usted ve que anuncian una medida y tienen que recular, como dice uno en el lenguaje bien dominicano. Y eso es lo que demuestra que este es un gobierno que tiene de altas deficiencias en términos de gestión. Hablemos del desempeño económico del gobierno durante este año, el comportamiento de las principales variables macroeconómicas, temas de inflación, crecimiento, tasa de cambio donde termina ya al final de año, inversión extranjera, política monetaria. O sea, ¿cómo termina, cómo usted evalúa
el desempeño del gobierno ya a final del año? ¿Cómo termina? ¿Cuál es la calificación del gobierno? Si logró las metas establecidas en términos económicos. El calificativo que yo le he dado al balance, al examen que he realizado acerca del desempeño económico dominicano de este año que ya va a concluir, es de que en materia económica los resultados económicos, valga la redundancia, son claro oscuro. Claro oscuro. Sí, claro oscuro. Es decir, en ese balance uno puede identificar variables luminosas, claras, positivas, pero también de contrapeso tenemos desempeño en variables que tienen un lado oscuro, porque son negativas o bien tienen un desempeño como el no esperado o bien peor que el del año pasado. Podríamos ir señalando cuál es lo que son claros y lo que son oscuros. Bastante. Digamos, el gobierno dijo que al mes de octubre del año 2024 la economía ha crecido en 5.2, 5.3. Faltando el mes de noviembre por contabilizar y el mes de diciembre que todavía no ha concluido, la economía dominicana podría llegar hasta alcanzar un crecimiento de 5.4. Ese es un crecimiento positivo. Ese es un dato claro, porque el crecimiento potencial de la economía es de un 5%. Ya. Todo lo que sea 5 o algo más, totalmente es positivo para una economía como la dominicana. Entonces es un punto claro del desempeño económico. Pero ¿qué punto oscuro tiene ese punto claro? Bueno, que no todos los sectores, incluso sectores clave de la economía dominicana, no crecieron conforme al potencial. Conforme al potencial. Por ejemplo, la manufactura local, no la que tiene vocación de exportadora, no, sino la local, creció alrededor de un 4%. El sector turismo creció mucho menos o estaría creciendo mucho menos que lo que creció el año pasado. Ahora está creciendo alrededor de un 6%, el año pasado. A pesar del incremento de turistas llegando al país. A pesar de eso, porque tú sabes que el turismo no es solamente por la cantidad de turistas que ingresan al país y que pernotan en territorio dominicano más de una noche, sino también por la capacidad de compra, la cantidad de noches que duran y por lo tanto la tasa de ocupación que debe haber en los hoteles, que no es muy distante a la que siempre ha tenido en el histórico en años, vamos a decir, buenos. Entonces el sector turismo ha crecido menos o estaría creciendo menos que en el año 2023. Pero lo propio también pasa con el sector agropecuario. Estaría creciendo alrededor de un 4% cuando el año pasado creció por encima del 4%. O estaría creciendo por debajo del PIB, que es un 5 punto y algo por ciento. Pero también acontece lo propio con el comercio. El comercio estaría creciendo alrededor de un 4.7, 4.6, cuando el año pasado creció mucho más. Entonces, como puede ver, sectores clave de la economía dominicana, como es el PIB, tiene claro y tiene oscuro. Ahí te ofrecí los datos claros y te ofrecí los datos oscuros. Pero también hay más. Vayamos a la inflación. La inflación, el gobierno ha dicho que ya hemos controlado por debajo de la meta. Sí, hemos controlado la inflación porque estamos en el punto medio del rango meta. El rango meta, punto medio es 4% y la inflación estaría situándose para todo el año probablemente en 3.4, 3.45. Bueno, un buen nivel de inflación para una economía como la dominicana. Eso es un punto claro. Pero ¿qué punto oscuro tiene ese punto claro? Bueno, que lo mismo no pueden decir el que come la bandera dominicana. Arroz, habichuela y carne. ¿Por qué? ¿En cuánto aumentó el precio del arroz en lo que va de año? Alrededor de un 14%. ¿En cuánto aumentó el precio de las habichuelas? Más del 14%. Entonces no desciende el costo de la canasta básica. Entonces estamos hablando de dos rubros básicos de la bandera de la dieta dominicana, que es arroz, habichuela y carne. Entonces, como puede ver, en ese punto luminoso, en ese punto claro de la inflación general, usted encuentra productos específicos tan importantes en la canasta básica como el arroz y la habichuela, que son puntos oscuros. Pero hay más puntos oscuros dentro de este claro oscuro que yo he tipificado en lo que tiene que ver con
el balance, el examen que estoy realizando. No sé si tenemos tiempo en este segmento para seguir. Pero vamos a concluir esa parte para hacer una pausa. Sí, cómo no, cómo no. Pues porque puedo señalar más puntos oscuros y más puntos claros en este balance que estoy haciendo de la economía de claro oscuro. Bueno, hacemos una pequeña pausa con su anuencia y retornamos en breve en Visión Integral.